Buenos días, buenas tardes, soy la doctora Carolina Álvarez, la jefa del servicio de anestesiología del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. Es un hospital que se encuentra en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tiene aproximadamente 7.500 partos anuales. El tema que vamos a considerar es si debemos seguir considerando ayunos restringidos en el trabajo de parto. Actualmente en la maternidad Sardá sí lo hacemos, consideramos los ayunos restringidos, tanto de líquidos, de alimentos semisólidos y sólidos durante el trabajo de parto, así que luego de este congreso esperamos poder, y seguramente va a ser posible, el cambio de protocolos a nivel del servicio de anestesiología en la maternidad Ramón Sardá y en el resto del país. Con respecto a la mortalidad materna por broncoaspiración pulmonar en Reino Unido, en Inglaterra, ha disminuido en las pasadas 3 décadas. Hay un importante y único gran factor que nos ha llevado a este descenso de la morbimortalidad y es el uso de la anestesia y la analgesia neuroaxial en la paciente parturienta o en la paciente obstétrica. Lo evidencia el gráfico del doctor Chestnut del año 2019, que podemos obtener el libro con el escaneo de la bibliografía, pero podemos ver que en las últimas 3 décadas, y podríamos estar hablando desde el año 2009 hasta el año 2015, no hubo reportes de muertes maternas por aspiración en todo el Reino Unido. Sí hay un estudio australiano, es el estudio AIMS, que implicó que la obesidad materna es un significante factor de riesgo en esta broncoaspiración de la paciente obstétrica. Por lo tanto, nunca debemos dejar de prestar atención a las pacientes con índice de masa corporal mayor a 35. Hay factores que favorecen el descenso de la morbimortalidad materna por aspiración pulmonar y entre los que podemos mencionar es la intubación y la inducción por secuencia rápida, en la anestesia general que debe recibir una paciente parturienta, el aumento de la anestesia regional, como lo mencioné antes, ha sido realmente en las pasadas 3 últimas décadas un importantísimo factor y lo seguimos sosteniendo, pero hay algo que tenemos que prestar atención, que es el famoso nada por boca o nil per os en latín o nothing by mouth, tan establecido en la comunidad de la anestesia obstétrica, y es a lo que nos vamos a detener a ver si podemos hacer un stop, si podemos hacer un cambio de paradigmas luego de la disertación y llevar adelante un mayor confort en la paciente parturienta. Por supuesto, mencionar el uso de antiácidos, antagonistas H2, uso de inhibidores de la bomba de protones para las pacientes que van a ingresar a una cesárea, son la indicación que ya está establecida y no tiene discusión. Este es el trabajo de la doctora Geraldine Sullivan, quien nos ha hecho prestar atención acerca de la premisa nil per os. Hay un efecto del embarazo en la función gástrica, por lo cual nos vamos a detener. Sabemos que las parturientas van a presentar reflujo gastroesofágico, la alteración de la anatomía del esófago, el diafragma y el estómago, la elevación y la compresión del estómago que ya tenemos en el 3er trimestre de embarazo, la producción exacerbada de ácido clorhídrico en la paciente parturienta, hace que nos debamos detener en las indicaciones y actuar como corresponde con respecto al consumo de líquidos o de alimentos sólidos o semisólidos durante el trabajo de parto. La progesterona favorece la incompetencia del esfínter esofágico inferior y el retraso en el vaciado gástrico en el trabajo de parto avanzado. Son distintos efectos que vamos a seguir teniendo en cuenta para el manejo de nuestra paciente parturienta. El efecto de darle una ingesta sólida de comer durante el trabajo de parto, hay un trabajo que fue desarrollado por el doctor Scruton en conjunto con la doctora O'Sullivan en Inglaterra, en el Hospital St. Thomas, quienes han trabajado en forma
muy dedicada con respecto al manejo de la ingesta en el trabajo de parto y la evaluación de los residuos gástricos en el estómago luego de una ingesta sólida. Las mujeres, como podemos ver, sin complicaciones en trabajo de parto que recibieron dietas livianas. Y vamos a entender por dietas livianas el consumo de yogur, el consumo de galletita o el consumo de biscuit o el consumo de una tostada. La repercusión que ha tenido es que no han presentado cetosis las pacientes, pero el contenido gástrico fue significativamente mayor. Por lo cual, seguimos pensando si deben consumir alimento semisólido la paciente durante el trabajo de parto, y la respuesta es que la ingesta de comida sólida o semisólida, tanto por la Sociedad Americana de Anestesiólogos como la Sociedad de Perineonatología y de Anestesia Obstétrica, nos aconsejan que se debería evitar durante el trabajo de parto. En la guía del doctor Applebaum, en un update, un reporte de revisión en la revista Anesthesiology del 2016, podemos evidenciar esta conclusión. Por lo tanto, la ingesta sólida o semisólida no estaría indicada para nuestras pacientes parturientas en trabajo de parto. Los alimentos sólidos y semisólidos, la advertencia es que tanto de la doctora Sullivan como del doctor Applebaum, de la Sociedad Americana de Anestesiólogos y de la SOA, la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perineonatología, la recomendación es que los seguimos evitando. Pero tenemos algo que evaluar con respecto al vaciado gástrico y el trabajo de parto, es que el vaciado gástrico de una comida liviana se ha visto demorado en pacientes que han recibido analgesia peridural, pero ha sido mayor en las que no lo han recibido. El trabajo de Bouvet de este año, del año 2022, ha causado tal repercusión este artículo, que tuvo un impacto tan grande en la anestesia obstétrica, requirió una editorial del doctor Craig Palmer, ya que se deberá tener precaución en permitir la ingesta de comidas sólidas durante el trabajo de parto, especialmente si no han recibido anestesia peridural. Es un impacto distinto en el concepto de la conducción de parto y el recibir anestesia peridural o no recibirlo. Cabe destacar que los países, como por ejemplo Países Bajos o en Australia, presentan una actitud muy liberal con respecto a la ingesta en las mujeres de bajo riesgo que están cursando un trabajo de parto. Entonces, ellas sí son permitidas de consumir comidas con bajos residuos, como mencioné antes, galletitas, biscuit o tostadas. Hasta ahora, estos países con estudios exhaustivos no han pesquisado incidencia de muerte materna por aspiración broncopulmonar, pero no hay trabajos que avalen científicamente con un número importante de pacientes para generar una recomendación a nivel mundial, en este caso, o nacional. El vaciado gástrico en la anestesia peridural, luego de una comida liviana, está retrasado en las parturientas en comparación con las no embarazadas. Esta es la revisión del artículo del doctor Bouvet del año 2022, la que se ha pedido la revisión americana en la revista Anesthesiology al doctor Craig Palmer, y quien ha realizado un trabajo importante donde se dio una ingesta de 125 gramos de yogur a la paciente parturienta con una evaluación por ecografía del contenido gástrico, y ha dividido en 4 grupos de pacientes no embarazadas, embarazadas sin trabajo de parto, embarazadas en trabajo de parto con conducción de parto y embarazadas en trabajo de parto sin conducción de parto. Y nuevamente, la anestesia peridural no solamente aceleró el vaciado gástrico, potenciando el trabajo del doctor Bouvet, sino que el doctor Craig Palmer confirmó que también se redujo la acidificación de contenido gástrico en su trabajo. Entonces, la implementación de pensar que nuestros opiáceos en la conducción de parto
parecerían enlentecer el vaciado gástrico, excepto exceda las 100 gamas. El doctor Chestnut confirma que no nos va a producir un enlentecimiento de vaciado gástrico la introducción en nuestra conducción de parto de opiáceos. Con respecto a las bebidas carbonatadas y trabajo de parto, la ingesta de oral, vamos a pasar a la ingesta líquida de líquidos claros, lo que entendemos los anestesiólogos como líquidos claros en forma moderada, es permitida en el trabajo de parto sin complicaciones. Es decir, no todas las parturientas en trabajo de parto con anestesia peridural pueden ingerir líquido claro, sino que vamos a ver ahora las premisas cuáles son las que sí lo pueden recibir. Entendemos como líquido claro, en el concepto obstétrico, agua, jugo de fruta sin pulpa, bebidas carbonatadas, té negro, café, café sin leche, té sin leche y sport drinks. En este caso, las pacientes parturientas y por recomendación del trabajo del doctor Applebaum en el año 2016, en la revista Anesthesiology, pueden recibir una ingesta oral de líquidos claros durante su trabajo de parto en forma moderada. ¿Qué entendemos por moderado? Entre 300 y 500 mililitros por hora. No podemos exceder esa cantidad, ya que las complicaciones se pueden exacerbar. Con respecto a sport drinks y trabajo de parto, las bebidas isotónicas, las bebidas deportivas, van a reducir la cetosis materna en el trabajo de parto sin aumentar el volumen gástrico. Entonces, en este caso, sí podemos recomendarlas ampliamente, siempre hablando de un consumo moderado, entre 300 y 500 mililitros por hora. Pueden ingerirla y hay un trabajo importante, que es el de sport drinks en el trabajo de parto. Se viene estudiando desde hace ya mucho tiempo en la revista Anesthesiology, Anestesia de Analgesia, y el doctor Scruton en Londres, nuevamente en el Hospital St. Thomas, junto con la doctora Sullivan y el doctor Kubli, son quienes han trabajado sobre las sport drinks y el consumo y la ingesta en trabajo de parto. Pero hay que tener una precaución, que es que no se recomienda este consumo en las pacientes diabéticas, sino que la paciente diabética debe limitarse a las sport drinks reducidas, es decir, en forma light, las que sí se encuentran en el mercado, o la ingesta de agua o la ingesta de té negro o café o bebida carbonatada sin lights, sin glucosa. Esa es la recomendación. Ahora, la ingesta de solo agua en el trabajo de parto, la recomendación es por el trabajo del doctor Chestnut, de la última edición en el 2019, es que presenta un aumento de cetonas, beta-hidroxibutirato y ácidos no esterificados. Así que la recomendación entre ingesta solo de agua o la ingesta de bebidas carbonatadas o bebidas isotónicas o sport drinks es que tenemos mayor prioridad por las bebidas sport drinks durante el trabajo de parto. Con respecto a la recomendación que tenemos de la doctora Sullivan, y ya desde hace unos cuantos años, es que la recomendación de nil per os, nada por boca, no tendría validez científica, y en la actualidad, ya con los artículos y las bibliografías que mencionamos, podemos considerar que la ingesta líquida estaría autorizada, permitida en la paciente parturienta, y vamos a ver en cuáles son las pacientes que sí podemos consumir bebida líquida, y en las pacientes parturientas sí debemos seguir restringiendo el consumo de alimentos sólidos y semisólidos hasta el momento, con completas revisiones que pueden cambiar a la brevedad, con trabajos y validaciones científicas que nos puedan colaborar en este aporte. Las pacientes con indicación de ingesta de líquidos claros en el trabajo de parto son las pacientes que se encuentran en el primer periodo de trabajo de parto, es decir, con pacientes que no excedan la dilatación entre 5 y 6 centímetros, trabajos de parto sin complicaciones, fetos únicos, presentaciones cefálicas, sin recibir meperidina parenteral, pacientes diabéticas y pacientes hipertensas no podrían estar ingiriendo líquidos claros en trabajo de parto. ¿Por qué? Porque son las pacientes que tienen
un porcentaje mayor de incidencia de cesárea luego de una conducción de parto. No podemos olvidar las pacientes, como mencioné al principio de la charla, que presentan un índice de masa corporal mayor a 35, son pacientes que no tendrían indicación de ingesta de líquidos claros. Con respecto a los embarazos de alto riesgo, son pacientes que la hidratación solamente podrá ser por vía endovenosa. Y nos detenemos a las recomendaciones de pacientes en trabajo de parto y ayuno, las guías FAR del año 2022, en pacientes sin contraindicaciones de anestesia regional y cursando el primer periodo de trabajo de parto, sin complicaciones, es decir, pacientes primigestas, no diabéticas, no hipertensas, puede permitirse la ingesta de líquidos claros en forma oral sin exceder los 500 mililitros horas, es decir, estamos hablando de 2 vasos, es decir, entre 300 y 500 mililitros por hora, administrados en forma fraccional. Pero con respecto a las recomendaciones de ayuno y cesáreas, en el último trabajo del doctor Bolan y del doctor Carvalho, presentado a la SOAP, a la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perineonatología, las recomendaciones ERAS y ayuno en obstetricia para cesárea en el año 2022, anestesiología y anestesia, nos recomiendan que debemos seguir conservando hasta 6 horas para comidas livianas, hasta 8 horas del ayuno se debe respetar en lo que es una ingesta copiosa, y en lo que respecta a líquidos nos vamos a descender a las 2 horas antes de la cesárea. Hasta 2 horas antes la paciente puede consumir líquidos claros, los líquidos claros que ya fueron definidos. Con respecto a las recomendaciones de pacientes obstétricas en las cesáreas programadas, sabemos que debemos respetar en estas pacientes la profilaxis farmacológica, es decir, en cesárea electiva, ranitidina, una ampolla, en forma endovenosa 1 hora previa al procedimiento, combinado con al menos uno de estos 2 fármacos, al menos 2 fármacos. Ondansetron 4 miligramos, dexametasona 4 miligramos y metoclopramida 10 miligramos durante el intraoperatorio la paciente lo podría recibir, y la profilaxis farmacológica que hay que prestarle mucha atención es la cesárea de emergencia, y es la incorporación del antiácido no particulado de 1 a 2 gramos de citrato de sodio. Para nosotros nuestro nombre comercial es el Uvasal, el sobre de Uvasal contiene 5 gramos, por lo tanto medio sobre del citrato de sodio por vía oral en una dilución entre 15 y 20 mililitros de agua, previo al ingreso a quirófano de la paciente, la incorporación de metoclopramida 10 miligramos, ranitidina 50 miligramos u omeprazol 40 miligramos en forma endovenosa al momento del ingreso de la paciente al quirófano en la cesárea de emergencia. Y en el posoperatorio no hay evidencias que justifiquen la restricción de la ingesta oral de líquidos luego de una cesárea sin complicaciones, por lo cual se debe ofrecer agua dentro de la hora, podemos ofrecerle a la paciente que ha atravesado una cesárea, y sólidos a las 4 horas de finalizado el procedimiento. Son las últimas recomendaciones y siempre en constante cambios cíclicos durante la consideración de ayunos restringidos en el trabajo de parto. Desde ya, muchas gracias.